A las 7:40 de la mañana estamos con el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, para hoy a las 9 se ha convocado el pleno en el cual, el primer, tema en lista es la votación de la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Gracias, Luis, por estar con nosotros en una coyuntura tan ajustada. Gracias, Enrique, por la invitación. ¿Cómo es la mecánica a partir de las 9 de la mañana de la votación de la censura? Sí, bueno, la mecánica además establecida en el reglamento, ojo que cuando es presentada la moción de censura, no puede ser convocado el pleno, digamos, antes del cuarto día o después del 10.º día. Entonces, el día que ha caído, y además ha sido un acuerdo de Junta de Portavoces el día de mañana, lo que va a haber es un debate que se ha quedado en que es una participación por vocero de cada bancada, porque ya han marcado básicamente un punto de vista, y después de las opiniones de cada vocero se va a ir a la votación. ¿Esto va a ser mañana, hoy? Hoy jueves, sí, hoy jueves. Entonces, creo que es importante señalar también que finalmente, ya como acuerdo de Junta de Portavoces, que el tema prácticamente, el debate de la interpelación, que es el debate, digamos, importante, donde deciden quién no considera que está de acuerdo con la censura o quién considera que está de acuerdo con la censura, es un tema que ya, digamos, ya se ha dado, ¿no? Entonces ahora viene ya los puntos de vista que las bancadas van a dar a través de su vocero sobre ya la... Es decir, se espera un punto de vista por bancada, ya no es un debate abierto, es una definición por bancada y se pasa a la votación. Ese ha sido el acuerdo, sí, casi, ¿El orden está establecido de estas? Normalmente empiezan las bancadas de menos representación, ¿no? Ahora, vamos por supuesto, esto ha generado pues toda una serie de discusión política que va a seguir en los próximos días, pero yo quería centrarme en principio sobre el texto de moción de censura, porque finalmente de eso se va a votar. La moción de censura comienza, ¿no?, diciendo el caso de la compra de computadoras, ¿no? Y en la primera página, casi como argumento pues inicial para censurar a Saavedra, dice que no resulta creíble la afirmación del ministro de Educación respecto a que desconocía los hechos de la denuncia y que recién tuvo conocimiento a través del informe periodístico presentado pues por el programa. Toda vez que dicho reportaje demuestra que la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera ha requerido de información que debió ser proporcionada por el Ministerio acotado a fin de arribar a los hechos que han sido difundidos periodísticamente. Y añade que existen indicios que el ministro de Educación conocía los hechos denunciados antes de la difusión de la denuncia periodística y no hizo nada. Él dice que no es así. O sea, acá lo que yo veo, digamos, como un problema es que se justifica en buena medida la censura en que, más que en el caso mismo, que puede ser, por supuesto, materia de discusión, en el hecho de la responsabilidad de si el ministro sabía o no sabía. Sí. Saavedra dice que no sabía. Es buena tu inquietud y me permite señalar dos aspectos. El Parlamento tiene, además dentro de sus funciones, la facultad de investir, es decir, de darle el voto de confianza a un gabinete, ¿no? Nosotros lo hacemos por convicción y lo hicimos al comienzo del gobierno actual del presidente Kuczynski. Otros lo pueden haber hecho porque han sido sus aliados de campaña y tienen todo el derecho, pero nosotros lo hicimos por convicción. Ese mismo Parlamento tiene el derecho de retirar la investidura o el voto de confianza. La censura no es un análisis jurídico de los hechos en materia ya sea de interpelación o de invitación, porque en cualquiera de los dos casos, por si acaso vale la redundancia, puede haber terminado en una censura. Porque algunos decían, él quiso ir el ministro invitado, igual podía haber acabado una censura. El reglamento dice o interpelación o invitación, lo que fuese. Entonces, cuando no llegas a la convicción, en este caso hay grupos, en nuestro grupo político no hay la convicción de las respuestas del ministro, eso es un análisis político sobre la responsabilidad política del ministro. Es decir, en el caso de las computadoras, en el caso de los panamericanos, el audio del señor Boza, que son los dos temas fundamentales con lo que fue la interpelación, nos hablan de funcionarios que han sido designados por el ministro y por lo tanto hay una responsabilidad política directa. Pero acá lo que le achacan es responsabilidad prácticamente directa, es decir, el ministro sabía y no hizo nada. Es que a eso voy, ¿no? Entonces, la reacción, cuando el ministro lo que nos cuenta un poco es cómo se hacen las compras, ¿no?, en el Estado, pero eso lo, digamos, lo sabemos, creo que eso es una norma además, y no nos señala cuál ha sido la actitud de apenas se enteró, y él señala que se enteró por los medios. Sin embargo, para nosotros, en el análisis del caso, consideramos que es difícil que un ministro, que además, digamos, le han santificado un sector de la población, que eso después, de los medios de comunicación, que a lo que después quiero llegar a eso,
no conozca que está mucha plata pasando por debajo, o sea, sí se preocupen en las consultorías porque pidió 880 millones, y sin embargo no se ocupa y pone, digamos, algunos parámetros de control, y son funcionarios nombrados directamente por el ministro. Entonces, en ese análisis, que no es jurídico, repito, porque eso tiene que caminar por un lado, y además creo que hay que investigar qué ha pasado, no solamente es un tema de la responsabilidad política del ministro, hay que saber por qué estos funcionarios han hecho lo que han hecho y por qué hay tanta plata en el ministerio sin dar cuentas hasta ahora. Permítame abundar sobre este tema porque yo le escribí al ministro. Un periodista tiene WhatsApp también, ustedes saben, los últimos días han tenido sus problemas también con los pantallazos. Y bueno, le dije... Menos mal que a usted no le toman foto de sus conversaciones privadas, como lo ha hecho ilegalmente un medio, ¿no? Si quiere, de eso hablamos, pero, a ver, Saavedra me responde, oiga, yo le digo, a usted lo están... el primer argumento es este que yo le digo. Y Saavedra me responde, la UIF encontró eso y envió el caso a la Fiscalía. Existen esas investigaciones una aparente relación entre la empresa proveedora y el esposo de la funcionaria del Minedu que ha sido denunciada. Dice, esta es aparente y está en investigación. El programa sacó la denuncia un domingo, la denunciada fue a la Fiscalía el lunes para conocer de la denuncia que vio en televisión y le dijeron que no se la podían dar porque no estaba foliada. Reclamó y finalmente se la dieron. Esto Saavedra me lo explica para dar a entender que él tampoco, o sea, dice, obviamente nosotros tampoco sabíamos de la denuncia. Yo entiendo que usted lo que me está diciendo es que finalmente el Congreso no tiene una obligación más o menos legal de explicar el por qué la censura. Es decir, el retiro de confianza puede llegarse, en fin, por el debate que se... Pero a mí me queda un sinsabor, independientemente de la posición que uno pueda tener, a la hora de leer el documento de moción de censura, donde dice, bueno, los indicios demuestran pues que el ministro sí sabía y que eso encabece la moción de censura y que nada pueda probar que el ministro efectivamente sabía. No hay ningún registro en el Ministerio de Educación, entiendo yo, que pueda decir, no, bueno, sí sabía y el tipo fue negligente. Veo ahí un problema de fondo. No, definitivamente creemos que ha sido negligente, porque incluso la funcionaria, además, igual que Moreno, ¿no? Renuncia, que por eso que van a ir la Comisión de Fiscalización a preguntarle al señor presidente constitucional sobre el caso, porque me imagino que el presidente va a colaborar, renuncia. Y no es que, porque el ministro dice yo estoy indignado, pero sin embargo la funcionaria que ha sido 5 o 6 veces nombrada por el ministro en diferentes cargos con resolución firmada por él, es decir, no estamos hablando de cualquier funcionario, sino un funcionario designado de confianza del ministro, renuncia y se va como se fue Moreno. No, claro, que en el caso Moreno, esto estalló después y tuvo que rectificarse el señor Zavala y tuvieron que hacer más bien la forma de que lo votaban y no que renunciaban. Entonces, la actitud para nosotros, una actitud complaciente, y para nosotros los temas de corrupción, Enrique, son serios. Ya, pero es que acá el problema es si sabía o no sabía, pues. La responsabilidad política que tiene un ministro frente a 3 hechos que se han debatido fuertes en el día del debate, que son las computadoras, que es los panamericanos. Pero el de las computadoras pues ha sido lo que ha motivado esta... Perdóname, hay un audio del señor Bosa hablando que el ministro también. Hablando de audios ilegales. Exacto, pero este audio sí es verdadero. Pero el audio, por ejemplo, que le sacaron en la campaña, donde supuestamente había un audio de Keiko que nunca apareció, y hasta ahora el programa que se ha dedicado todo el domingo a cuestionar a nuestro partido, porque se ha dedicado todo el domingo a cuestionar, el dominical, no sacó el audio. En cambio, este es un audio verdadero. Pero yo me refiero a la argumentación, ¿no? Luis. Me refiero a la argumentación. Finalmente, que la población tiene derecho a decir, bueno, por supuesto, si ponen la cabeza de este señor, tendrá razones de fondo. Y entonces están diciendo, el señor es negligente, él sabía y no hizo nada. Y el señor está diciendo, compruébeme usted que yo sabía del caso. Yo no sabía del caso. No, pues es que cuando él ha respondido, te das cuenta que ni siquiera... Está mintiendo. Que no conoce mucho de qué está pasando dentro de su sector. O sea, si una persona que le da al señor Javier Echevarría 990.000 soles para consultoría y acá hay colegios con agua y desagüe, entonces te das cuenta que sabía la presidenta del Congreso, ¿no? Luz Salgado, que cuando el día que se dice, bueno, vamos a llegar a un tope de 400.000 soles, en el Congreso están corriendo para poder comprar 5 millones de soles en computadoras antes de que entre en vigencia este tema, precisamente que tiene que ver con relación con el convenio marco. Uno dice, también habría, a lo que hoy es, la responsabilidad la podemos jalar para todos lados. Casi todo el mundo se tendría que ir del Estado peruano, seguramente. Me parece bueno porque lo mismo hizo, creo que el canal N, que cada media hora saca el tema de las computadoras y la canasta porque detestan que a su ministro favorito lo estén cuestionando o lo vayamos a censurar hoy día, porque es un ministro que tiene un lobby que maneja muchos periodistas definitivamente, y ojalá que se investigue a dónde va esa plata de las consultorías y a dónde va la plata de las asesorías y qué periodistas han trabajado con el Ministerio de Educación y a dónde va la plata de la publicidad del Ministerio de Educación. Y decía lo mismo, pero hay una gran diferencia.
Acá, si se encuentra un funcionario que la plata sale de la empresa que ha ganado y va a su cuenta qué es lo que se ha encontrado, y ha sido designado directamente por el ministro, en este caso no ha sido designado por la mesa directiva, y eso está con un órgano de control. Reconocerá que, Entonces, que es rochoso, ¿no? O sea, no, es decir, justo, precisamente, por el caso de educación, se baja el tope y en el Congreso están corriendo a las 10 de la noche para saltarse ese tope. No. Es Yo no lo veo rochoso. Ajá. Hay un sector de la prensa que ha querido venderlo para decir, mire, igualito, pero felizmente la población no es tonta, Enrique. El 63% quiere que se vaya el ministro, el 52% que sea censurado. Entonces, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad política de quedarnos, si es posible, solos enfrentando a la corrupción. Si el presidente convoca al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, para luchar contra la corrupción, y un parlamento que le da voto de confianza, le da delegación de facultades, le aprueba su presupuesto, el 85 a 90% de las leyes que ha mandado el presidente de la República han sido aprobadas, o sea, no le pone una sola traba. Y en la primera que presenta un control político salta la histeria hasta el techo diciendo, no me toquen a Saavedra. Por favor, Pero, a ¿de qué ver, estamos hablando? vamos. Este no es un parlamento que le ha negado al gobierno nada. Por eso cuando dicen hay que dialogar, nadie se pone al diálogo. Pero ¿cuál es dialogar sobre qué? Volvemos al diálogo. El Congreso, sí. ¿qué le ha objetado al gobierno? Si alguien me dice qué le ha negado el Congreso al señor Kuczynski, que tiene 5 meses, el señor Kuczynski ha encontrado un precisamente, asesor. pues a los ¿Qué 5 le ha meses negado? uno no espera que le cierren las puertas a un gobierno que más o menos no Pero piensa ¿cuál cerrar necesariamente distinto. pero ¿cuál cerrar las puertas? No, a lo que voy es que es Congreso- rápido para censurar ministros también, ¿no? Bueno, es rápido para que se quede sin un ministro de defensa y que se quede 6 días sin ministro de defensa mientras el presidente está en el barco, en alta mar, con los empresarios, en el buque Pero, por ejemplo, Unión. Entonces, los problemas no están en el Congreso. El Congreso ha cumplido lealmente a la democracia. El ejemplo dándole la facilidad al gobierno, ¿ah? El ejemplo del ministro de Defensa, Luis, quiero volver al texto de la moción, pero el ejemplo del ministro de Defensa. ¿Cómo en ese caso el Ejecutivo suelta ante un escándalo un poquito, no sé, un tanto triste, ¿no? Pero suelta a este ministro sin mayor problema? Pero en el caso de Saavedra, una interpretación puede ser la que usted hace, ¿no? El lobby de Saavedra, ¿no? En fin, lo que fuera en términos políticos. La otra interpretación puede ser, oiga, yo tengo un compromiso con las políticas que este hombre está llevando a cabo. Para mí son muy importantes estas políticas. Le pido al Congreso que respete eso y que le dé al Ejecutivo la potestad de seguir adelante con estas políticas que, bueno, de ahí se podrá decir nadie es irreemplazable, por supuesto que nadie es irreemplazable, pero usted sabe muy bien que en un país con baja intensidad institucional como el Perú, las personas importan más o menos. ¿No debió el Congreso considerar este pedido? Porque finalmente cuando se hablaba lo que usted llama histeria, ¿no? En términos de la posibilidad de presentar la cuestión de confianza, yo también veo la cuestión de confianza como una medida de decir, oiga, yo presento la cuestión de confianza para que no lo censuren. No estoy presentando la cuestión de confianza para llegar al cierre del Congreso. Estoy presentando la cuestión de confianza para convencer al Parlamento de la importancia de mantener para mí, para el Ejecutivo, a este funcionario. Dos cosas. ¿No entró en consideración esa circunstancia? Dos cosas, y aprovecho de decirle a los televidentes a nivel nacional. Este Congreso no le ha negado nada al gobierno, nada. Si el gobierno no encuentra el rumbo, no se siente autoridad, no es porque el Congreso le ha negado presupuesto, le ha negado delegación de facultades. ¿Qué quiere? El gobierno ha dicho, ¿qué necesitamos? Voto de confianza. Toma voto de confianza. ¿Qué necesitamos? Delegación de facultades. Toma. ¿Para qué pidió delegación de facultades? Para luchar contra la corrupción, para luchar contra la inseguridad. Le hemos dado todo. Entonces, recordemos, Luis, que antes del voto de confianza se pasó por todo un tema de tener que el gobierno actual asumir que el gobierno anterior era una gran porquería, que era pues un objetivo mínimo. Y justo iba a Hay eso. quienes dicen que la censura de Saavedra es una extensión de eso también, como es el funcionario que quedaba del gobierno anterior, había que bajárselo también. Yo insisto y le digo al pueblo peruano, este es un parlamento que a 5 meses no le ha denegado nada al gobierno, nada. O sea, el gobierno no ha venido a pedir lo que Zavala, el señor Zavala, el ministro Zavala ayer decía, nosotros, nuestro norte, los programas sociales, si no nos los ha pedido. Todo lo que ha pedido el Congreso se lo ha dado. ¿Dónde viene el problema? Cuando encontramos corrupción, y nosotros no vamos a zanjar con la corrupción. O sea, nosotros no vamos a decir, oye, ustedes encontramos un tema de corrupción y nosotros que vamos a negociar. Entonces, el Estado peruano hay corrupción en todas partes. No, pero acá hay una responsabilidad directa de lo que ha nombrado el ministro Saavedra. Y acá le digo al pueblo peruano, la política educativa nacional va hasta el 2021. Con Saavedra, con Enrique o con Insten, el Ministerio de Educación, no tiene por qué modificarse porque es un proyecto que está aprobado por acuerdo nacional. Quien habla, Luis Galarreta, presentó un proyecto de ley que hoy día es una ley
que obliga a cualquier ministro de Educación a ir al Congreso y decir cómo van los avances del proyecto educativo nacional. No está en discusión el proyecto educativo nacional, no está en discusión que tenemos que seguir avanzando en educación. Yo ojalá que ya cuando termine mi trabajo de vocero el próximo año me meta en educación, porque hay un gran debate en educación importante. ¿Usted me puede decir que el fujimorismo no va a alterar en el fondo, en esencia? Porque incluso hasta la ley universitaria. Hasta el ministro de Educación dice que hay detalles que se pueden, pero usted me puede... No, es que, a ver, Luis, a ver, pero es válido. Déjeme terminar, por favor, la formulación, que es imposible pasar por alto que la bancada fujimorista en la gestión anterior presentó una acción de inconstitucionalidad. Usted no estaba en esa bancada. No, pero sí me acuerdo. No, presentó una acción de inconstitucionalidad. Usted, Luis Galarreta, como parlamentario en ese entonces, que no era el fujimorismo, aceptó incluso que las mejoras del Ejecutivo en ese momento frente a la ley Mora eran beneficiosas. No, que la ley Mora era un desastre. Bueno, ya. Y luego, cuando el circuito judicial, digamos, confirma la constitucionalidad de la SUNEDU en todos sus extremos, punto cerrado. No hubo punto cerrado, porque el congresista Elías presentó también un proyecto de ley para cambiar cada punto de la SUNEDU. Pero Entonces, pretender desvincular a Fuerza Popular de la intención de haber desaparecido la SUNEDU, que tiene que ver con los intereses económicos de universidades privadas, es pues también iluso. O sea, podemos cambiar este cubo, ¿no? Y verlo, si quiere, desde el lado de la corrupción, como me dice usted, o como le digo yo y muchos otros, oiga, aquí puede haber intereses subalternos y la población tiene derecho a saber qué cosa está detrás, ¿no? Es su derecho, pero el interés subalterno lo dijo ayer la señora Nadine Heredia, ¿no? Un poco para... salió a reclamar no la paternidad, sino la maternidad, porque ella es la que gobernaba, parece. La maternidad hizo, este es BK18, o sea, salió a defender a su la jaló por los programas. Y encima cuestionaba al presidente. La jaló por los programas. Y ha hecho que el señor Zavala ayer tenga que salir a decir, no, nosotros apoyamos. Todo el mundo quiere llevar agua para su molino, mira, evidentemente. Es bien fácil, lo he dicho otra vez, al pueblo peruano, a través y gracias por la apertura del canal. ¿Saben cuántos votos necesitamos para modificar toda la ley universitaria, para que la ley universitaria del artículo 1 al último se caiga? Mayoría simple. Si hay 80 congresistas, por eso 41, ustedes lo tienen. 41 lo cambian. Nosotros tenemos 72 congresistas. ¿Qué tiene que ver Saavedra, que esté o no esté en el ministerio, si nosotros quisiéramos modificar la ley universitaria? No hay un solo proyecto de Fuerza Popular que hable de la ley universitaria. Uno solo. Hay uno de Velázquez que es que... Y hay uno, y el congresista Salaverry me dijo que iba a presentar uno y de ahí me dijo, no, ya no voy a presentar. Entonces lo que uno puede decir es, van a apoyar el proyecto de Velázquez, que es que... Perdóname, Javier Velázquez no puede presentar un proyecto de ley, o sea, un congresista... No, sí, claro que lo puede presentar. O sea, el Ejecutivo acaba de mandar un proyecto de ley para modificar la ley de la carrera magisterial, la muy buena ley que hizo el ministro Chang, que yo soy coautor. O sea, el gobierno sí puede modificar las normas, pero un parlamentario no. Ese es un proyecto del congresista Velázquez, pero repito, con mayoría simple. Es decir, si hubiese... No lo van a hacer. Con Saavedra... No lo van a hacer. ¿Tú crees que está ahí Saavedra agarrándole la mano a los congresistas para que no vote? No lo van a hacer. Saavedra se va, ¿No van a modificar la ley universitaria? Enrique, nosotros no está en nuestra agenda el tema de la ley universitaria. Yo creo que hay que mejorar mucho en el tema de educación superior. Ahí Heredia también decía que no estaba en su agenda la reelección conyugal, como recuerda. Eso puede cambiar. Pero hay una gran diferencia. Nosotros, con los votos que hay, democráticamente elegidos, aunque los señores Rodríguez y Rosa María se jalen los pelos de que hay una mayoría parlamentaria y le vendan al presidente de la República que patee el tablero, porque acá también hay, Enrique, y vuelvo a repetir, el Parlamento y el Ejecutivo han estado caminando bien. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está que se incendia el país? ¿En qué momento? El Parlamento ha caminado bien, ha dado todas las facilidades. Ustedes querían pues la cabeza de Saavedra. No es que queríamos. Perdóname, cuando sale el caso Moreno, ¿acaso estaba vinculado directa a la ministra? No. A mí me llama la atención, yo veo el caso Moreno más grave que el caso Saavedra, que era un asesor presidencial. Ahí fungieron de perdonavidas. Era un asesor presidencial. Y nosotros no tenemos culpa que el caso Moreno haya salido un mes, que el ministro de Defensa haya renunciado a los 3 meses. O sea, y acá hay un hecho de corrupción. Bien. Y si Luis, alguien quiere negociar con la corrupción, nosotros de ninguna manera. Ahí ustedes, ese es el argumento que han desarrollado. Para terminar, una reflexión. Por un lado, usted me habla de los periodistas que, digamos, impulsaban, ¿no?, que el presidente plantea una cuestión de confianza, que evidentemente sí, pues habría un escenario complejo. Han llegado a hablar hasta de nazis, payasos, o sea, la verdad que, como bien lo ha dicho Philip Butter, salvo cuando Montesinos manejaba los medios de comunicación, yo no he visto algo parecido, así que empiezo a preocuparme, hay que investigar. Está mencionando usted a todos mis colegas esta mañana. Sobreestimación electoral, se dice por un lado.
el fujimorismo está perdiendo de vista que lo que ellos tuvieron es el 35% de votos y con eso han terminado con una mayoría relativa. Evidentemente la cifra repartidora les da ese derecho, pero están malinterpretando, sobreinterpretando su participación electoral y eso además puede traerles un costo político que todavía está por verse, ¿no? Bueno, acá tiene, o sea, que va a haber un costo político, ¿no? Que el fujimorismo todavía va a tener que sopesar. ¿Ustedes han reflexionado al respecto? Se lo digo porque en los últimos días se decía que el fujimorismo, Soto Voce, estaba diciendo los pasos perdidos al oficialismo y de ahí vienen las declaraciones como de Heresi o Cheput de decir, oiga, que renuncie Saavedra para que nosotros, el fujimorismo, no tengamos que asumir el costo político de sacar No, esa de guillotina. ninguna manera. No, yo no hablo ni con Salvador Ya. ni con Juan, a quien saludo además, que ha tenido una posición institucional sobre estos que quieren, esta gente que está alrededor y que quiere jugar pues a que los poderes se enfrenten, a adelantar cosas. Nosotros lo que hemos dicho hemos sido muy claros. Si hay un tema de corrupción no vamos a transar y no hacemos cálculo ni análisis político, si hay costos o no, sobre un tema que es para nosotros claro. Si nos quedamos solo, lo dije en una conferencia de prensa, enfrentando hechos de corrupción donde hay una responsabilidad política, no tenemos ningún problema de quedarnos solos. Pero yo te aseguro que la mayoría de la gente, el pueblo peruano, no los que ven sí, Canal 7, no los que ven cable, o los mismos que marchan, que son los que detestan que haya mayoría parlamentaria fujimorista, los que no querían que gane Fujimori, Keiko, son los mismos que hoy día nos van a decir a nosotros, están mal. Yo también escucho a la gente, escuchamos a los jóvenes, nosotros tenemos relación con mucha gente joven que se comunica con nosotros. Entonces, si incluso, yo no creo que haya un costo político porque la mayoría del pueblo mira las encuestas a favor de la censura, a pesar de la campaña que ha habido enorme a favor de Saavedra, del ministro, nosotros lo hacemos por principio. ¿Cuándo se va a sentar a hablar Keiko Fujimori con el presidente Kuczynski? Bueno, es inaudito que a estas alturas la jefa de la oposición nominal no se siente con el presidente. Si hay una invitación formal, me imagino que la presidenta del partido, que es la lideresa de la oposición, lo evaluará y tomará una decisión. Bien. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho. Lo que quisiera es que encuentre el norte, porque claro, y termino Enrique, perdóname, si el Congreso le hubiera negado voto de confianza, delegación o sea, si fuera un Congreso que obstruye, entonces tú dices, oye, necesito hablar urgente con la gente de la oposición, el país no camina, pero el Congreso le ha dado todo. Lo único que ha hecho es un tema de control político sobre un hecho de corrupción. Luis Galarreta, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos al debate esta mañana, que ya sabemos será corto, será prácticamente con la intervención de cada vocero de bancada y de ahí se procederá a la votación. Gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos de nuevo.